continuación, escucharemos la conferencia titulada La prueba en el derecho de los seguros, a cargo del doctor Juan Camilo Neira. El doctor Neira es director del Departamento de Riesgos y Seguros y abogado litigante. Doctor Neira, tiene usted el uso de la palabra hasta por 20 minutos. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias al Departamento de Derecho Procesal, al doctor Ramiro Bejarano por la invitación, a todo su equipo de profesores y su equipo administrativo que logran que esto funcione, al doctor Henry también, por supuesto. Voy a hablar de la prueba en el contrato seguro, pero lo haré desde el mérito ejecutivo de la póliza. Porque es que ahí hay mucho problema, hay mucha confusión, hay mucho mal uso de ese mérito ejecutivo de la póliza. Ese mérito ejecutivo de la póliza está consagrado en el artículo 1053 del Código de Comercio y ese artículo prevé 3 situaciones en las que la póliza presta mérito ejecutivo. En los seguros totales, sobre lo que no me voy a referir, en los valores de cesión o rescate, que tampoco me voy a referir, pero sí me voy a referir al tercer evento. Un evento, voy a hacer una cosa. ¿Aló? No. El tercer evento, al que sí me voy a referir, es aquellas situaciones en las que la póliza presta mérito ejecutivo en todos los ramos, no solamente en vida como los 2 primeros, en todos los ramos, pero se refiere particularmente a aquellas situaciones en las que el extremo asegurado presenta una reclamación al asegurador, el asegurador cuenta con un mes para pagar u objetar, no como algunos creen que solamente objetar, no, pagar u objetar dentro de ese mes, y si no lo hace, es decir, si luego de la reclamación el asegurador no paga ni objeta, entonces el artículo 1053, numeral tercero, señala que esa póliza, junto con otros elementos, prestará mérito ejecutivo. Por eso no es un título simple, sino un título complejo. Ya vamos a ir a eso. Entonces, fíjense, ese artículo 1053 trabaja con otros 2 artículos de la mano. Trabaja el 1053 con el 1080 que prevé ese mes para pagar u objetar y trabaja de la mano con el 1077 del Código de Comercio que se refiere a la reclamación. Entonces, si uno lo mira en orden, a lo primero que tiene que ir es a que el extremo asegurado presente una reclamación en los términos del 1077, luego tiene que esperar un mes en los términos del 1080 y si no le pagan y no le objetan, entonces en los términos del 1053 la póliza junto con otros elementos prestará mérito ejecutivo. Digamos, esos 3 artículos son fundamentales, al margen de que haya otros con los que también trabaja ese mérito ejecutivo, como es el 1757 del Código Civil, relacionado con la carga de probar la obligación, con el 167 del Código General del Proceso. Pero fíjese, eso lo lleva a uno a determinar entonces cuáles son esos elementos que componen ese título ejecutivo. Entonces le dicen, normalmente se dice, no, mire, es la póliza, es la reclamación, tiene que pasar un mes y tiene que haber un hecho en el que se esté diciendo que no le objetaron dentro de ese mes. 4 cosas, ¿cierto? Entonces ahí se me acuerda de un compañero mío, no el doctor Jaime Correa, sino de otro compañero mío de pregrado, que siendo juez me dice, mira Juan Camilo, eso es muy fácil, eso es como una lista de chequeo, como checklist, me dijo. Y entonces me dice, tú coges y miras la demanda y si te aparece un documento que dice póliza, chulo 1, no hay que mirar más. Si te aparece otro documento cuyo asunto sea reclamación, chulo 2. Y luego buscas en los hechos, simplemente que el demandante diga, es que no me objetó dentro del mes. Chulo 3 por el tiempo, chulo 4 porque lo dijo. Así es simple, entonces le libras mandamiento de pago y sale. Y eso sí es muy peligroso. Eso es muy peligroso, entre otras razones, porque lo primero es que ese mandamiento de pago va de la mano de las medidas cautelares. Y esas medidas cautelares, lo primero es que se decretan y generalmente se practican antes de que la compañía pueda desvirtuar todo lo que se está diciendo, ¿sí? Entonces lo primero es que unas medidas cautelares en contra de una aseguradora yo creo que no son tan necesarias, y ahorita el doctor Pablo Felipe precisamente habla de la necesidad, ¿sí? Es una entidad vigilada que no se puede insolventar.
¿sí? Pero es que les preocupa la ejecución forzada. Bueno, entonces si quiere, decrétela y practíquela, pero más adelante, no de entrada, no es necesario. Por el contrario, lo que genera es un riesgo no solo para la entidad, sino para el sistema asegurador. Pero bueno, genera otro problema importante, y es que entonces hace depender ese título ejecutivo, hace depender ese mérito ejecutivo, sí, de algunos elementos, pero el corazón se vuelve entonces la afirmación del demandante que dice, no me objetó, porque como solamente es poner un chulo a la póliza, solamente es poner un chulo a la reclamación, pues el corazón, lo más importante, se volvió simplemente esa afirmación. Y eso además genera otro problema, y es que el juez, por proteger, cree él, al demandante, diciéndole, sí, aquí se van a decretar y practicar estas medidas cautelares, lo que lo mete en un problema. Y lo mete en un problema porque más adelante, cuando finalmente se dan cuenta que no tenía título, y entonces sale el demandante corriendo a ir al declarativo para que le digan que sí tiene derecho, resulta que cuando lo presenta y le contestan la demanda, primera excepción, prescripción. Porque acuérdense que en el contrato de seguro hay una prescripción con un término muy reducido, que algunos creen que es una prescripción corta, que yo creo que no es una prescripción de que se llama corta, pero sí con un término reducido que en su prescripción ordinaria es de 2 años. Entonces, fíjese el problema en lo que lo mete el mismo juez por ayudarlo. Entonces uno dice, bueno, entonces ¿cuáles son esos 4? Dijimos que póliza, dijimos que reclamación, que un mes y que afirme que no le objetaron. Primero, póliza. Yo creo que realmente decir que la póliza es el primer elemento de ese título es impreciso. Y es impreciso por una razón. Mire, me voy a volver un poquito. A partir de 1997, con la ley 389, se determinó que el contrato de seguro no sería más un contrato solemne, que sería un contrato consensual, como lo señala el artículo 1036. Pero entonces, desde el mismo año 97, se cambió el artículo 1046, es decir, 10 artículos más adelante, y entonces el artículo 1046 antiguo decía, la póliza es el instrumento para perfeccionar y para probar, es decir, era una formalidad constitutiva impuesta por el ordenamiento jurídico. Pero le dicen, no, no queremos que sea más solemne a partir del 97, queremos que el contrato de seguro sea consensual, pero le vamos a dejar una formalidad de aprobación. Y esa formalidad de aprobación que está en el nuevo artículo 1046 señala que el contrato de seguro solamente se prueba por escrito o por confesión. ¿Sí? Y ahí le está dando el plan B, el escrito o la confesión. Por eso aquí un paréntesis, creo que el principio de prueba por escrito aquí no funciona. Pero entonces fíjese, escrito y confesión. No está diciendo póliza, confesión. ¿Y por qué es importante eso? Porque cuando se refiere al escrito, se refiere a un escrito en el que se tiene que acreditar los elementos esenciales del contrato de seguro, es decir, el riesgo asegurable, el interés asegurable, la prima, la obligación condicional del asegurador. Ahí están esos elementos esenciales. Pero esos elementos esenciales no necesariamente tienen que estar en la póliza. Claro, la póliza es el documento por excelencia para acreditar eso, pero no tiene que ser el único. ¿De acuerdo? Entonces, fíjese, cuando se dice que se necesita la póliza para librarse de mandamiento de pago, yo creo que es impreciso. Se necesita es un escrito que tenga todo eso, pero no necesariamente la póliza. A diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en Francia, donde sí sirve cualquier documento que medio acredite esa existencia. Por ejemplo, el correo del intermediario que dice, oiga, muchas gracias por pagar su prima, aquí lo vamos a proteger y que Dios lo proteja. ¿Sí? Pero no necesariamente es la póliza. Ahora, hay algo que también se olvida. Cuando le dicen, usted tiene que acreditar la identidad de las partes, es importante señalar que ahí se confunde mucho la gente porque no sabe probar quién es la parte. Porque es que el artículo 1037 del Código de Comercio señala que las partes del contrato de seguro son tomador y asegurador. ¿Sí? Y sí, es verdad, el tomador es parte, pero es parte formal del negocio, no es parte material del negocio. El tomador no es el acreedor. El tomador lo único que hizo fue expresar ese querer dispositivo, fue exteriorizar esa voluntad, fue hacer la declaración de asegurabilidad, trasladar los riesgos, pero el tomador, en su calidad de tomador, no es el acreedor. Y les doy un ejemplo. En una póliza de cumplimiento, por ejemplo, el tomador es el contratista garantizado, es el que celebra el contrato, pero
él no es el acreedor de la entidad contratante, ¿sí? Es la entidad, del asegurador, perdón. Es el acreedor, es la entidad contratante que tiene la calidad de asegurado y de beneficiario, ¿sí? Ese es la parte material. ¿Y eso por qué? Porque es que depende cómo usted examine el negocio jurídico. El negocio jurídico usted lo puede examinar como acto en el cual importa la parte formal, es decir, el que lo forma, o el negocio jurídico usted lo puede examinar como una relación, donde lo que importa son los efectos, ¿sí? Y ahí es donde importa la parte material. Entonces, el tomador no es. Y eso es importante especialmente en las pólizas en las que el beneficiario es indeterminado, ¿sí? Y tienen que ir a acreditar quién es ese beneficiario. Por ejemplo, cuando llega la compañera permanente a probar que ella sí era la compañera permanente y no lo logra probar, ¿sí? Entonces dice, pregúntele a los vecinos. Ellos sabían, ellos pueden dar fe de que sí estábamos juntos. Eso no les sirve, ¿de acuerdo? Entonces es importante también acreditar quién es el acreedor. Pero bueno, el escrito, pero entonces uno dice, bueno, y por confesión, si es que el artículo 1046 me dice que yo puedo probar la existencia del contrato por escrito o por confesión, y por la confesión, si no tengo el escrito, para efectos de que me libre mandamiento de pago, ¿me puedo servir de la confesión? Y entonces algunos dicen, no, solamente el escrito. Yo creo que no, yo creo que la confesión sí. Ahora, no la confesión dentro del proceso, por supuesto, y menos dentro de ese, porque es que lo que yo no puedo llegar es a decirle al juez, oiga juez, por favor libre mandamiento de pago, que yo le juro que más adelante cuando lleguemos allá, yo voy a lograr la prueba de la existencia del contrato. Pues por supuesto que no, ¿sí? Y el mismo 422 del Código Penal del Proceso lo dice, oiga, si es dentro del proceso, no, pero si usted logró que se confesara esa existencia del contrato en una prueba extraprocesal, obviamente, pues previa, ¿por qué no llegar con esa confesión en vez de la póliza o en vez del escrito? Yo creo que sí sirve. Entonces, ahí queda que en cuanto al elemento 1, que todo el mundo decía es solo póliza, yo creo que no es solo póliza, es un escrito, pero que también puede ser una confesión, una prueba extraprocesal. En el segundo elemento, la reclamación. La reclamación, eso todo el mundo piensa que es una vaina ya propia de los seguros, ¿sí? Y entonces dicen, oiga, mire, ¿qué es eso que tiene que probar en la reclamación? La reclamación de 1077 del Código de Comercio. Pues mire, la reclamación sí tiene unas particularidades. Y es que para que sea reclamación los términos del 1077, es decir, para que sea una reclamación en términos de seguros, tienen que probarse, no afirmarse, no alegarse, no ir a decir, mire, es que pasó esto y esto y esto y me vale esto. No, tiene que probarlo. Tiene que probar la ocurrencia del siniestro y tiene que probar la cuantía de la pérdida. En cuanto a la cuantía de la pérdida, eso es especialmente importante para que se sepa cuánto le tienen que pagar, especialmente en los seguros de daños que tienen un carácter indemnizatorio, a diferencia de los seguros de personas, ¿cierto? ¿Y cómo lo prueba? Como quiera. Traiga los recibos, traiga las cotizaciones, como quiera, traiga un dictamen, ¿sí? Hay absoluta libertad. Bueno, y entonces lo otro, es decir, la ocurrencia del siniestro. ¿Cómo prueba esa ocurrencia del siniestro? ¿Qué es esa ocurrencia del siniestro? Entonces dicen, no, esto es algo muy de seguros, ¿sí? Resulta que probar la ocurrencia del siniestro no es nada distinto a probar la exigibilidad de la obligación del asegurador, no es nada distinto a eso. ¿Y por qué? Porque la obligación del asegurador es una obligación condicional, es una obligación sujeta a condición, y una condición que no se incorpora al contrato por vía de elemento accidental, sino que se incorpora al contrato en su esencia, es decir, que si no hay condición, no hay seguro, ¿sí? Y esa condición tiene que acaecer para que la obligación se haga exigible. ¿Y cuál es esa condición? El siniestro. El siniestro es la condición. Es decir que cuando hay siniestro, acaece la condición, es decir, la obligación es exigible. Y lo que usted está haciendo en la reclamación es probar que allá atrás la obligación se hizo exigible y que por eso aquí viene a probarlo y entonces viene a exigir que le pague, ¿cierto? ¿Pero qué es el siniestro? Porque también dicen, no, el siniestro es que se incendió la casa. No, el siniestro no es el evento, no es el hecho dañoso. El siniestro está definido en el artículo 1072 del Código de Comercio como la realización del riesgo asegurado. Ojo, no de cualquier riesgo, del asegurado. Es decir, que no es algo puramente fáctico,
es algo que tiene un componente fáctico, pero que también tiene un componente jurídico, porque usted tiene que examinar el contrato de seguro para saber qué es lo que está asegurado. Y eso lo tiene que hacer teniendo en cuenta los amparos y las exclusiones. Es decir, lo tiene que hacer teniendo en cuenta cuál es el contenido del contrato. No solo el texto, sino también aquello que se integra al contrato. ¿De acuerdo? Cuando usted logra determinar qué fue lo que se aseguró, entonces ahí es donde usted trata de enmarcar ese hecho dentro de ese contenido de la póliza para determinar si sí hay siniestro o no hay siniestro. ¿Sí? Si sí se realizó un riesgo asegurado, hay siniestro, es decir, hay exigibilidad. Si se realizó un riesgo, pero no el asegurado, no hay siniestro. Por eso es tan, creo yo, impreciso, por decirlo menos, afirmar es que el siniestro no tiene cobertura. No, si no tiene cobertura no es siniestro. ¿Sí? Así de simple. Entonces, fíjese, ¿y usted cómo prueba eso? Por cualquier medio. Y ya está absolutamente claro que cualquier limitación probatoria para acreditar la ocurrencia del siniestro o la cuantía de la pérdida, lo ha dicho la Corte y lo ha dicho la Superintendencia en repetidas ocasiones, esa cláusula no va a producir efectos. La consideran abusiva. Allá. Ahora, hay que aprobar lo segundo, que ha aprobado entonces esa reclamación, que se presentó esa reclamación. Pero entendamos qué es esa reclamación y por qué no solamente es llegar con una comunicación a donde la aseguradora decirle, oiga, me debe y me debe 1.500 pesos. No, pruébelo. Pruebe que la obligación es exigible. Pruebe cuánta plata. ¿Sí? Entonces el juez es el primero que tiene que revisar si cuando previamente le reclamaron a la aseguradora, y ahora le están trayendo la reclamación, en su momento le probaron eso. ¿Sí? Porque después, si en efecto le llega la reclamación con todo lo que les estoy diciendo, entonces ahí sí empieza a correr el término de un mes del 1080. ¿Sí? Pero fíjese, si lo que le presentaron fue una cartica diciéndole, oiga, señor asegurador, por favor, págueme, entonces no hubo una reclamación en los términos del 1077 del Código de Comercio. Y si no hubo una reclamación en los términos del 1077, ese mes no arranca a correr. Y lo bueno de que no arranque a correr es que pues tampoco vence, es decir, si no nace no muere, ¿cierto? Y si no muere, nunca vamos a llegar al mérito ejecutivo de la póliza. Pero entonces después pasamos, después del mes, que es un hecho que es capaz de producir efectos jurídicos, el paso del tiempo. Después llegamos a ese cuarto elemento, que es el hecho, como decía mi amigo el juez, el chulito en el hecho que dice, oiga, es que él me dijo que no le habían objetado. ¿Sí? Bueno, ¿y usted cómo prueba eso? Eso sí es muy fácil, a través de una negación indefinida. Pero fíjese la diferencia. Cuando el juez ya verificó todo lo anterior y lo hizo a fondo, no solamente poniendo chulos como mi amigo, ¿sí? La negación indefinida ya se vuelve lo menos importante. Importante, por supuesto, pero lo menos. A diferencia de como el ejercicio, del ejercicio que él hace, en el que la negación indefinida se vuelve lo más importante. Y muy peligroso, entonces, librarle mandamiento a una aseguradora partiendo de, principalmente, de una negación indefinida. Es decir, con que usted diga eso, ya, proceso y embargo. ¿Sí? Embargo, además, unas cuentas con las que yo pago siniestros, pago nómina, me muevo en el sistema financiero, ¿cierto? Entonces, esa negación indefinida, cuando dice, es que no me objetó oportunamente, ¿sí? Termina convirtiéndose en algo ya no tan importante. Claro, importante para efectos de que tiene que probar eso, ¿sí? Pero luego que se hizo todo ese ejercicio, si usted ya llega allá, usted ya está tranquilo en que va a librar el mandamiento bien. ¿Sí? Ahora, fíjese que cuando usted llega a la conclusión de que entonces logré acreditar la existencia del contrato, logré acreditar que la obligación sí es exigible, logré acreditar cuánta plata, ya voy, logré acreditar cuánta plata, y logré acreditar el supuesto de hecho del 1053 y es que usted no objetó a tiempo, entonces ahí sí libre el mandamiento de pago. Pero insisto en algo con lo que empecé, y es, si quiere libre el mandamiento de pago, ¿sí? Pero revise lo de las medidas cautelares en contra del asegurador, revise su necesidad, ¿sí?
porque es que se vuelve muy peligroso ese título ejecutivo, especialmente cuando se entiende que solo con una afirmación y 3 chulos, entonces hay un sistema en riesgo. Eso era un poco lo que les quería plantear. Muchas gracias a todos, muchas gracias, doctor Bejarano.